noches. A ver, vamos a ir. Cosati. Buenas. Buenas noches. Yo voy, mientras se van sumando, voy tomando asistencia, si tenemos el registro de lo que estuvieron hoy. Antis, Giannini, Piccoli, bien, Rueda, Bacaro, Rueda, Rocha, Bacaro, Dongui, ahí vamos. Caparrós, Sagania. Estamos Melissa, muy bien. Melina Soria. Muy bien. Herrera, bien. Uyá. Presente, profe. Yo llegué recién. Sí, estás, y ya viniste con tu clon. Están los dos. Sí, estamos los dos. Muy bien, está completo entonces el equipo. Tomás y Rosario Acosta. A ver si hay alguien más que se haya sumado. Antes Ramírez. Estefanía Ramírez. A ver. Ahí está. Olivera, Rossi, Bacaro, Rocha, Caparrós. Soria, sí. Ahí vamos. Ahí va queriendo ya. Bueno, perfecto. Acá estamos. Bueno. ¿Cómo han estado? Bien. Bien. Todo bien. Todo bien, profe. Cuéntenme algo. Le estoy por mandar el trabajo de puntillismo. Ok, bueno, si quieren lo pueden compartir en el grupo, porque así aprovechamos y vamos mirando, ¿no? Algunos trabajos. Voy a compartir pantalla. Sabia, lo vamos a poner. Bien, presente. Vamos a compartir la pantalla. Y vamos a mirar. Bueno, vamos también a grabar. En la medida de lo posible, grabamos. Sagania. Ania ya estaba. Ahí va queriendo. Bueno, ¿se ve mi pantalla? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, acá vamos. Acá estamos con el trabajo de Andrea, que quedó muy bien. O sea, Andrea, trabajaste sobre un detalle de una obra de Berni, de Antonio Berni. Y quedó muy bien, Andrea. ¿Sí? Ok. Sí, estaba viendo capaz como el encuadre, corregirlo un poquito para que quede un poquito más recto. Y puede ser un toque acá, mira, en este borde. Sí. Y fíjate, no sé acá el encuadre, porque acá te está quedando más espacio a la derecha que a la izquierda, pero no sé si es la foto. Sí, también es. Eso se ve muy bien, ¿sí? Buenísimo, le dejaste el marco. A ver, Fabiana, también, ahí va. Yo lo que les pedí a todos es, o sea, la idea del ejercicio es que el punto sea protagonista, que el punto se transforme en distintos valores, es decir, la sensación de distintos grises. Por lo tanto, el gran pedido, esperen que tengo ahí alguien esperando, ahí va. El gran pedido es que no usen el punto como línea, ¿sí? Ese es el pedido. ¿Estás por ahí, Fabiana? Sí, me falta un poco, profe. Ok, pero te lo marco a vos, pero así como te lo marco a vos, ya se lo vengo diciendo a varios compañeros, eviten que quede, visualmente quede esto. Por supuesto, vos como lo vas a seguir trabajando, esto un poco se va a perder, ¿no? Sí. Pero en lo posible, eviten que quede el punto sometido a la función de línea, digamos. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar,
¿sí? Bueno. Después, bueno, pueden trabajar, acá Andrea trabajó como la sensación de puntos más grandes y puntos más chicos. Eso puede ser, y si no, sobre todo lo que más estamos trabajando es esto que vos estás haciendo, que es la densidad de puntos, ¿no? Más cantidad, más oscuro. Acá estaba lo de Facundo, que impresionante, Facundo, el trabajo que estás haciendo, ¿sí? Se lo ve súper atractivo. Gracias, profe. No. Muy bien. Y bueno, esto, después, en la medida que oscurezcas todo este sector, que no sé si capaz que ya lo terminaste. Sí, en realidad lo dejé como en la imagen esa final, la que está todo pintado. Ahí. No, la otra, esa. Porque me parecía como que era un poco irrelevante hacer el fondo, o sea, tenía algunos cambios de valores ahí, pero como que era un poco irrelevante en la imagen y no se iba a entender mucho porque era un cambio de color por una montaña, Sí, creo que se o sea, veía. comentamos que tenés una imagen compleja porque hay como muchos elementos que, o sea, y la verdad que quedó muy bien resuelta, o sea, está muy bien trabajado, o sea, la sensación de distintos grises visuales, ¿sí? Y bueno, felicitaciones, muy buen trabajo, ¿viste? Yo a algunos les recomendaba, porque algunos elegían cosas muy oscuras, y bueno, también a veces la recomendación era evalúen, porque después van a tener que trabajar mucho, pero la verdad quedó fantástico, ¿sí? Facundo, muy bien, felicitaciones por el trabajo, quedó muy bien. Bueno, Ahora muchas gracias. vamos a ver los catálogos. Primero vamos a analizar un poco, bueno, acá Melissa, estás trabajando con la foto, yo un poco por ahí te decía que lo que pasaba era esto, ¿no? El punto está funcionando como línea. Si se puede como evitar y trabajar un poquito más la superficie, mejor para que no te quede tanto contorno. ¿Sí, Melissa? Sí, ok. ¿El fondo lo hago? Porque El es todo tema, negro. a ver, es todo un tema ese, porque en tu caso trabajar el fondo es mucho trabajo. Sí, yo lo dejé así, pero bueno, si me lo Claro, no, lo por ahí yo sí, hacía lo una completo. propuesta, se me ocurría una propuesta intermedia de que a lo mejor trabajes, o sea, que no hagas el fondo, pero por ahí trabajes un poco algunas de estas áreas de la forma, ¿no? Las hojas, el tallo, un poquito para que no te quede tan contorneado, vuelvo a decir, que no quede la línea tan sometida, el punto, perdón, tan sometido al contorno de la forma. Entonces, si vos trabajas algunos grises, aunque sea leve y demás, por ahí rompes un poco Bueno. esta linealidad. Sobre todo en la forma, sí, porque si vas a trabajar el fondo es mucho, es mucho trabajo. Sí, por eso. Quedaría muy bien, pero es mucho, sí. Está Y bien. ahora vamos a Bueno, mirar, ahora miramos la parte de catálogo, Melissa, ¿sí? Ahora pasamos a dale. mirar un poquito lo que están haciendo. Bueno, bien, Dayana también, ahí con esta obra que elegiste, y lo que yo también ahí también te pedía, Dayana, eviten esto, eviten Sí. el punto en el contorno, ¿sí? Ya lo acomodé, me olvidé de subir la foto, Ok, bueno. pero ahora a la noche la Esto va subo. bien, por ahí se lo puede trabajar un poquito más, con un poco más de puntos, pero va bastante bien. ¿Sí? Profe, Genial. disculpe. ¿Sí? Me está avisando Juan Tusinkewicz o Juan. Sí. Me está avisando Juan que no va a poder asistir. Ok, bueno, listo. Quería avisarle eso. Le ponemos directamente, ya sé que no viene, listo. Bueno, seguimos mirando un poquito a ver qué le estaban haciendo. Bueno, Natalia, esto ya algo habíamos visto en la clase pasada. ¿Andabas por ahí, Natalia? Me parece que sí, ¿no? Albornoz. No vino Natalia, entonces. Esto lo habíamos visto en la clase pasada. Liliana, ¿andás por ahí? Bien. Sí, estoy acá. Muy bien. A ver, Liliana, esto está quedando muy bien, ¿eh? Lo que después te voy a pedir es una foto, porque está muy movida la foto, no se aprecia bien el trabajo. Así que Bueno. fíjate de sacar una foto mejor. Y si podés, acá ves en este sector, Sí. que te queda muy la línea, si podés un poquito como trabajar un poquitito para romper un poquito esos bordes tan sometidos, digamos. Sí. Vuelvo a decir, la idea es que Esa foto, perdón. Sí. Quise subir esa foto para que vieras el avance del trabajo y bueno. Dale, sí.
Sí, después cuando tengan que hacer la entrega, evalúen eso, que la foto se vea bien, o sea, así se luce el trabajo, porque esta foto salió mucho mejor. Pero bueno, acá estabas todavía no tan avanzada. Muy bien, ahora después vemos los catálogos. Bueno, Alfredo, avanzaste un poco más dentro de lo que ya habíamos visto. Me parece que hoy no sé si vino Alfredo. Israel, bueno, acá la calidad de la imagen muy buena, vas a poder trabajar. ¿Ya lo empezaste, Israel? Sí. Es más, también justamente estoy continuando con eso justo ahora. Bueno, si quieren que veamos algo ¿Me juntos puedo subir ahora, una foto ahora si quieren? eso, pueden subir, así podemos mirar juntos lo que están haciendo, ¿sí? Profe, ¿Sí? acépteme en el Facebook, en el grupo. Yo, muy a. Bueno, no sé. Ahí va, listo. Gracias. De nada. A ver, seguimos mirando un poquito lo que estaban haciendo. Bien, acá, bueno, Rosario, que yo le había recomendado, esta imagen es bellísima, obviamente, pero trabajar ese fondo oscuro, mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, deciden ustedes. Por ahí, Gaby, ¿estás por ahí, Herrera? A ver. No la vi que... Ah, sí. ¿Andás por ahí, Gaby? Gabriela. Gabriela. Ahora, Laura, vuelvo a entrar así actualizamos. ¿No? No, andaba, tenía el presente hace un ratito. Arias. Bueno, no me da bolilla. Bueno, acá un poco por ahí el planteo para Gabriela era el tema sobre todo de tratar de cortar un poco con los contornos, ¿no? Que no quede tan contorneado. Todo lo que es interno funciona muy bien, toda esta parte está muy bien. ¿Andás por ahí? Gabriela, Gaby. No. Supone que está, pero capaz que cayó. No. Eso, o sea, básicamente por ahí, entre comillas, los errores que puede haber o las cuestiones que puede haber tienen más que ver con eso, ¿sí? A ver, vamos a actualizar a ver si hay algo nuevo para ver. Ahí está. Muy bien, Rodrigo, estabas trabajando con... Ah, vas a tomar una parte. Sí, una sola. Y te hago una pregunta, ¿vas a hacer algo del fondo? ¿Le vas a hacer algo en el fondo? ¿Usted qué me recomienda? Sí, por ahí alguna pequeña sombra, algún pequeño apoyo, algo, aunque sea mínimo, para que no quede tan suelto, tan flotando el objeto, ¿sí? Está bien, la foto la saqué lo mejor que pude, profe. El celular que tengo es bastante... No, pero ahora sí se ve bien, digamos, así que está muy bien, ¿sí? Bueno. Eso va a ser parte de, digamos, porque es un desafío para esta materia. A veces corregir, cuando veamos color y demás va a ser difícil. Pero bueno, lo vamos a hacer juntos, no hay problema. Bueno, muy bien, Laura, con esta imagen tan bella, muy bien, hiciste ahí la transferencia de la imagen. Bueno, entiendo que por ahí ustedes partan de este concepto de línea como necesidad de ir definiendo los volúmenes y después, bueno, en la medida que no les quede así la liñita recortada y que puedan, ¿sí? Por ahí te va a convenir después trabajar un poquito, algo para romper las partes que son muy como lineales. Ahí subí otras fotos porque lo voy llevando de a poquito para no... Perfecto. Ay, qué lindo que está quedando esto. Muy bien. ¿Va queriendo? Sí, va queriendo. Está costando. Trabajito. Sí. Está quedando muy bien esto también, Laura. Bueno, ahí lo subí, profe. ¿Sí? ¿Subiste algo más? A ver, veamos si hay algo nuevo para ver. A ver, Israel, ¿cómo andás? Ajá, bien. Muy bien. Bien. Perfecto. Después, bueno, acá vas a trabajar un poquito más el fondo y demás para romper un poco estas líneas. ¿Está bien? Sí. Pero todavía me falta un montón. Sí, falta. Están un poquito, algunos están un poco lentos. Digo porque
a ver, ahora lo vamos a charlar. Se supone que esto se entregaba el jueves, todo. Pero bueno, vamos a negociar un poco, a ver cómo, cómo vamos a hacer. Bueno, vamos a hablar un poquito de la otra parte del ejercicio, que era el tema de hacer catálogos, ¿no? Yo les había propuesto que empiecen con el catálogo de puntos, que bueno, por ejemplo, acá Melissa ya le dio forma de catálogo. Otra manera de trabajarlo, yo les decía, es que por ahí trabajen en papel suelto, ¿no? Que hagan experiencias y después recorten el papel y lo peguen en otra hoja. Va a ser interesante en el catálogo, eventualmente, más que marcar con qué herramienta hicieron los puntos, que podamos trabajar una cosa un poquito más conceptual en el catálogo, que sería, por ejemplo, trabajar variantes de forma, variantes de tamaño, vamos a anotarlo acá, miren, ¿sí? Para el catálogo de puntos. Catálogo de puntos, vamos a trabajar, ¿no? Variantes, o sea, forma, tamaño, densidad, ¿sí? Y quizás podría haber, pero bueno, no, vamos por estos tres ejes, forma, tamaño, densidad, es decir, que podamos ver, ¿no? Por ejemplo, de este catálogo que está planteando Melissa como una de las referencias, bueno, por ejemplo, podemos poner que algunos están trabajando densidad, ¿no? Podemos hablar de menos densidad, más densidad. Después podemos hablar de variante de tamaño, ¿no? Más, por ejemplo, un tamaño mediano, un tamaño más pequeño, un tamaño más grande, ¿sí? Y después podemos hablar de variantes de forma. A ver, ¿quién entra? Las variantes de forma, por ejemplo, tenemos, ¿no? Algunos puntos son bien circulares, ¿no? Otros empiezan a tener otras formas, y acá cuidado, por ejemplo, fíjate, Melissa, que hay partes de la bombilla que ya no se empiezan a leer punto, casi se empieza a leer como línea, ¿sí? Hay un tema de tamaño, por ejemplo, estos dos, en relación al trabajo que vos estás realizando, Melissa, no entraría como concepto de punto, esto ya se transforma en una forma, por el tamaño. ¿Está bien, Melissa? ¿Andás por ahí? Melissa, a ver, ¿anda por ahí? Ahí estás, Melissa, no se te... Ah, estás muteada. No te anda, listo. Bueno, entonces, si no te anda, igual acá yo te veo muteada, más allá de que por ahí no te ande. Lo que por ahí podés hacer después es recortar esto que ya hiciste, o sea, por ejemplo, eliminar estos dos, eliminar porque, como te decía, por ahí el rastro que deja de leerse como punto. Si alguien entra, o sea, si alguien tiene dudas o no coincide con lo que yo estoy explicando, escucho comentarios, ¿sí? Acá pasa lo mismo con la moneda se transforma en una forma, deja de ser un punto. Por esta relación de tamaño, ¿no? Que tenemos con esta superficie que vos estás marcando acá como soporte, ¿no? Es como muy grande. Entonces, vuelvo a decir, tu catálogo lo podés usar, podés recortar, pasar a otra hoja y seleccionar. Y la organización, vuelvo a decir, en lugar de que el catálogo sea una organización por herramientas, la idea es que sea una organización más conceptual vinculada a estos tres ejes, ¿sí? Variantes de forma, yo puedo poner variantes de forma y poner, no sé, una columna o dos columnas de variante de forma. Variante de tamaño, ¿sí? Y puedo hacer como una columna de variante de tamaño. Y otra variante de densidad, ¿no? Menos puntos, más puntos, ¿no? Con variantes de densidad. ¿Se entiende? Buenísimo. A ver, veamos que alguien más teníamos otros catálogos. Igual está muy bien lo que están haciendo. Bueno, ahora Melissa también avanzó en la parte de línea. Ahora vamos a hablar de la línea, Melissa, también.
A ver, Liliana. Liliana, bien, estás trabajando, sí. Podés, si querés trabajar, o sea, no concentrar todo tan en el centro necesariamente, podés trabajar un poquito más. Bien. ¿Sí? Sí, También, vuelvo a decir, cuando hacen el catálogo, pueden hacerlo directo, es decir, en la misma hoja dividen y van armando, o pueden, vuelvo a decir, recortar y ir pegando. Ah, bien, bien. ¿Sí? Digo porque por ahí hago algo que no me gustó, pero el resto me gusta, bueno, nada, recorto, hago un montaje, selecciono lo que más me gusta, por decirlo de una manera. Lo que me parece que funciona mejor en relación a la consigna, más que un tema de gusto personal, hay un tema de consigna. Entonces, por ejemplo, vos acá tenemos variante de tamaño, ¿no? Por ejemplo, esto más pequeño, esto mediano, ¿no? Esto un poco más grande. Igual podría ser, un poquito más grande podría haber, ¿no? Bueno, bueno. Después, variante de densidad, tenés, por ejemplo, a lo mejor un contraste entre este que tenés acá abajo y Sí. este que tenés acá arriba, ¿no? Entonces pueden trabajar justamente, por eso digo, y pueden hacer si quieren como columnas verticales o columnas horizontales, variantes de forma, variantes de tamaño, variantes de densidad. O sea, profe, yo a este catálogo le puedo seguir agregando cosas. Sí, ¿O ya claro. está? Sí, Ah, claro. bien, bien. Sí, sí. Es más, yo propongo, yo les había propuesto en el trabajo, esperen que lo tengo acá, una hoja 4, ¿no? Sí. Pero podrían ser 2 o 3 hojas a 4. Si es que buenísimo. ven que por ahí les queda todo como muy chiquito, o sea, uno como que la propuesta es de mínima una hoja. Bien, bien. Pero pueden, a lo mejor, si ven que una hoja les queda chica, pueden hacer a lo mejor una hoja donde hacen todo variante de forma, otra hoja donde hacen todos variante de tamaño y otras variantes de densidad. ¿Les Buenísimo. parece? ¿Sí? Porque Sí, por sí. ahí tienen más espacio. Profe, una pregunta. En variantes de tamaño, digamos, el máximo sería como el tamaño de la moneda, por eso no lo consideraría. Yo diría porque ustedes tienen el campo de la hoja 4 y después tienen ese campo subdividido, ¿no? Y la moneda empieza a quedar, o sea, dentro del campo subdividido empieza a quedar un poco grande. Grande. Está muy al límite, por decirlo de una manera. Capaz que podemos ir a algo que no sea tan grande, porque si no les empieza a quedar esto, deja de ser punto y se convierte en forma. ¿Sí? Okay. ¿Mm? Si no, uno podría hacer la aclaración en algún punto, decir, bueno, en este caso el punto deja de ser punto y pasa a ser forma, y en ese caso por ahí sirve dentro del catálogo tener un registro, ¿sí? Este es el mismo que ya habías mostrado, Liliana, súper, muy bien. Muy bien. Bueno, Melissa hizo un trabajo full, ¿sí? Así que agradecida a Melissa porque fue así como de las primeras que rompió el hielo y bueno, y sirve de referencia para los compañeros, ¿sí? Buenísimo. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la línea, ¿no? Que ya la clase pasada estuvimos hablando conceptualmente de la línea. ¿Qué dijimos que es la línea? ¿Cómo diría Kandinsky que surge la línea, por ejemplo? Por una continuidad de puntos. Perfecto, ¿sí? La línea surge a partir del punto en movimiento, ¿no? El punto se desplaza, empieza a moverse y ese movimiento del punto, que muchos lo hicieron, de hecho, en su trabajo, genera la sensación visual de una línea, ¿no? Por lo tanto, la línea se la va a entender como el segundo elemento básico de la expresión visual, que viene después del punto y que va a tener una propiedad que el punto no tiene, que es la dirección, ¿no? El punto está contenido en su ubicación, mientras que la línea va a adoptar determinada dirección, ¿no? Eso como concepto, entonces, para la noción de línea. Y después, a partir de poder hacer una definición de qué es la línea, vamos a poder analizar variantes de línea. En ese sentido, vieron que yo les di, acá les estoy mostrando, no sé si se ve el texto. El texto de Cuomo. Esto es una Sciafardo, es la compiladora, ¿sí? Este texto es de Sciafardo, no de Cuomo. Pero bueno, Cuomo es una docente que también está dentro del grupo.
como acá, por ejemplo, en este texto, están adhiriendo a la noción de Kandinsky que dice, ¿no? La línea es una sucesión infinita de puntos, abstracta y unidimensional, que tiene una sola dimensión, y la dimensión va a estar dada justamente por la direccionalidad de la línea. Dice, cuando algo se percibe como línea, determina longitudes y tensiones, define recorridos, y como ya dijimos también, la línea puede servir para definir una forma, ¿no? La línea, dice, es el recurso más elemental de la expresión visual, en realidad luego del punto, ¿no? Y dice, define los contornos de las formas, materializa la escritura, y ante todo, dice, es la huella de un movimiento, porque, bueno, ya dijimos, para que haya una línea tiene que haber una direccionalidad, un movimiento. Y acá, en este texto, tenemos, digamos, un análisis interesante, ¿no? De, como dice ahí, primero pensar la línea como contorno, la línea como límite, ¿no? En este caso observen cómo el contraste, no sé si se llega a ver bien ahí, en este caso que está como dibujado un rompecabezas, la línea está definiendo, ¿sí? Como bien plantea ahí, el límite entre una forma y otra, ¿sí? Está funcionando como contorno. Y después, acá en este texto es interesante las ejemplificaciones, ¿sí? ¿Lo vieron esta bibliografía? ¿La pudieron ver? A ver las caras. Bueno, entonces viene bien que lo veamos juntos en clase, porque si no... Por supuesto, tienen la bibliografía disponible y descárguenla, ténganla, porque van a ver que... Ah, muy bien, Merlina. No me quedo tan sola, entonces. Profe, le hago Bueno. una pregunta antes de que continúe, disculpe. ¿Cómo no, Israel? ¿Se pueden mezclar tipo... ¿cómo era? Líneas con los puntos? Líneas, digamos, diminutas para que se consideren puntos. A ver. Si se puede mezclar. ¿A dónde? ¿En qué contexto? En el trabajo de divisionismo. La idea en el trabajo, en el primer trabajo, es que trabajemos solo el punto, o sea, justamente esto, de que no funcione como línea, ¿sí? En ese trabajo la idea es el punto solo. Okay. Después tenemos los catálogos, catálogos de puntos, catálogos de línea, y ahora vamos a ver el tercer trabajo que está propuesto. Perfecto. Pero antes avancemos en la parte de catálogo, o sea, que tiene que ver con las distintas tipos de líneas que nos podemos encontrar. Podemos encontrar, dice, línea recta, ¿no? Observen, por ejemplo, acá tenemos una obra muy famosa de Dan Flavin. Es un artista que trabaja con la luz, y observen, por ejemplo, cómo una luz de neón, digamos, ¿sí? Está funcionando, digamos, perceptualmente como una línea, ¿sí? O sea, yo no veo el objeto, veo conceptualmente una línea, ¿sí? Después, si seguimos otros trabajos, ¿sí? Por ejemplo, de la abstracción geométrica, tenemos acá, fíjense, ¿no? La sensación de cierta psicodelia, de una gran dinámica a partir de la sucesión de distintos tipos de líneas, que en este caso también son líneas curvas, son líneas homogéneas, y lo que tienen es que varía el color. Después podemos tener líneas combinadas, rectas, curvas, ¿no? Como vemos acá en este tipo de producciones, ¿no? Línea donde por momentos está más limpia, más pura, y por momentos se hace una maraña. Vos me preguntás, Merlina, si ahí se pueden tomar como líneas rectas. ¿Ahí a dónde? ¿Acá donde estamos en este momento? Fíjate que línea recta es esta, ¿sí? La primera. Segundo ejemplo es línea curva. Lo único que tenemos de recta, fíjense, es este corte. La línea, si es curva, no es recta, ¿sí? La recta es, ¿sí? Es lo contrario a lo curvo, ¿está bien? La recta sí puede ser vertical, puede ser horizontal, con las separaciones, perfecto, sí. Estas separaciones claramente son líneas rectas, ¿sí? Entre curvas, muy bien, Merlina, sí, eso sí. Estas separaciones esto básicamente son producciones que suscriben al concepto del op art o arte óptico, ¿no? Entonces trabaja así como un efecto de vibración.
Yo llegué a ver una vez un poco de la obra de Le Parc. Ujú. También tenía mucho de línea, me acuerdo. Sí, Le Parc, bueno, trabaja con luces y tiene algunos que generan línea, bueno, y también plano, él básicamente, su obra principalmente es cinética, o sea, es una obra basada en el movimiento. Pero fíjense cómo estas obras del op art generan un movimiento inducido, es decir, acá no hay nada que se mueva realmente, sin embargo, hay una sensación en la retina de movimiento. Y bueno, si avanzamos, decíamos, podemos tener combinaciones, ¿no? Líneas que son rectas, de hecho acá vemos algunas que son rectas, contra otras líneas que son curvas, y entonces va cambiando la direccionalidad de la línea, ¿sí? Bueno, acá tenemos más producciones donde se trabaja, por ejemplo, la línea recta, pero es una línea que ya no es tan geométrica, ¿no? En este caso, esta obra de Ana Gallardo. No sé si la llegan a ver bien, yo estoy ahí tratando de ampliar para que la vean. Ahí va. Después tenemos más dentro de la línea del op art, ¿no? Fíjense en este caso, líneas homogéneas, ¿no? Siempre iguales en su recorrido, líneas rectas, verticales. Otras que esta sucesión así tiende a funcionar como una especie de línea horizontal. Interesante. Líneas más oblicuas que funcionan de manera más diagonal y en este caso no son geométricas, ¿no? Bueno, es interesante. Fíjense acá, esto está hecho como con papel, ¿no? Una línea que tiene cierto volumen a su vez y que genera luces y sombras. Después la línea discontinua, ¿no? La línea discontinua, pero que perceptualmente nosotros la vemos como una línea, igual que veíamos recién esta parte, o sea, las líneas en verde, en azul, en cian, es una línea discontinua, o sea, yo la leo como una línea, pero está discontinuada. Me preguntan, si avanzo, si hay algo que no se entiende, me preguntan. Después vamos a tener este concepto, fíjense, línea homogénea, ¿no? Que es lo que venimos viendo en muchos de los trabajos anteriores, la línea que es siempre del mismo grosor en todo el recorrido. Esa es la línea homogénea. Puede ser más orgánica, como acá, ¿no? Más curva, o puede ser una línea homogénea, como estas, más geométricas. Y después tenemos el concepto de línea modulada. Fíjense acá, en este caso, que esto está trabajado con esto para que también vayan viendo ustedes cómo pueden generar línea. O sea, puedo generar línea a partir de elegir distintas herramientas, como puede ser lápiz, lapicera, fibra, pincel, ¿sí? Por otro lado, también puedo generar línea utilizando un soplete, quizás soplando, ¿no? Un material líquido, lo voy soplando y va construyendo líneas, como en este caso. Por supuesto, hay algunas partes que la línea deja de ser línea y se transforma en un área, ¿no? Hay pequeñas partecitas que por el grosor, ¿no? Ya deja de ser una línea y se empieza a transformar en un área. Después se plantea el concepto de línea texturada, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Una línea que tiene por ahí todo un tratamiento, ¿no? Dentro de la propia línea, que no es liso. Y bueno, acá también es como interesante la continuidad visual, ¿no? La línea, que también esto lo pueden trabajar, líneas hechas con piolines, hilos, lanas. También pueden poner el material como también podrían, por ejemplo, agarrar un piolín, humedecerlo en tinta, en témpera y estampar, ¿no? Esto dentro de las variantes que ustedes pueden usar a la hora de construir líneas. Bueno. Esta bibliografía les da una cantidad de ejemplos que están buenos y que también de paso vamos conociendo distintos artistas y distintas estéticas a la hora de pensar la línea. Entonces, la idea con lo que recorrimos recién es que ustedes, bueno, vayan viendo, o sea, a ver, qué pueden hacer a la hora de pensar su catálogo de líneas, ¿sí? Como decíamos, rectas, curvas, mixtas, líneas orgánicas, líneas inorgánicas, líneas continuas, líneas discontinuas,
y los vamos a categorizar dentro de estas, o sea, vamos a tomar este texto para hacer estas categorías, ¿no? Entonces vamos a tomar la categoría de línea recta, línea curva, homogénea, modulada, ¿sí? O sea, los conceptos que están en el texto son los que vamos a tomar a la hora de hacer el catálogo, ¿sí? Porque la idea no es solo hacer líneas, sino que podamos... ahora lo vemos, Melissa, lo que vos hiciste. La idea, por un lado, la idea es que primero exploren, pero que también después, bueno, digan, a ver, esto por ahí suscribe una línea geométrica, esto suscribe una línea más orgánica, esto suscribe una línea homogénea, esto suscribe una línea modulada, esto es una línea continua, esta es una línea discontinua, ¿sí? Que puedan establecer, digamos, estas categorías, que lo que estamos haciendo, además, bueno, justamente es meternos en aspectos del lenguaje visual. Eso lo tenemos que detallar cuando hacemos el catálogo. Claro. Hacen los ejemplos y nos indican, bueno, esos ejemplos, de qué tipo de línea estamos hablando en cada caso, ¿sí? A ver, Gabriela dice... Gabriela, estuve mirando recién los trabajos, ahora por ahí volvemos. Estuvimos mirando el primer trabajo de puntos y ahora estamos con los catálogos, ¿sí, Gabriela? Y igual estamos grabando la clase. Y vamos a volver a mirar, porque Melissa ya avanzó en el trabajo de catálogo de líneas, ¿sí? Y vuelvo a decir, Melissa, por ahí la idea en el catálogo no es tanto que ustedes indiquen la herramienta, sino que indiquen estas categorías de lenguaje, ¿no? ¿Qué tipo de línea? Entonces, por ejemplo, vos vas a tener líneas que son más orgánicas, ¿no? Líneas que no son homogéneas, justamente, son líneas más moduladas. En algunos casos, por ejemplo, esto hasta tenés una línea con textura, estos casos de acá. Después tenés otras que son líneas rectas, líneas con direccionalidad en diagonal, ¿no? Rectas, homogéneas, como estas que tenés acá. Rectas, pero no tan homogéneas. O sea, estas ya son líneas discontinuas también. Entonces, la idea es que puedas ir categorizando, ¿no? Y, por ejemplo, esta que vos hiciste con la goma de borrar está un poquito complicada, ¿sí? Igual quizás que esta que hiciste con papel crepe. ¿Qué empieza a pasar acá? Por momentos, primero, es muy gruesa y el tratamiento que tiene, o sea, empiezo a perder un poco la idea de línea, ¿sí? Casi que cada uno de estos se transforma en una forma, lo mismo que en esta goma de borrar. En cambio, acá todavía se lee más claro el concepto de sucesión de líneas. ¿Se entiende, Melissa? Y perdón que te estoy usando... te estoy usando para lo bueno y lo malo, ¿no? Pero te agradezco porque, bueno, sos la única hasta ahora que por lo menos compartió todo eso y viene súper bien para ver, bueno, cuáles son los aciertos y eventualmente dónde entramos en conflicto cuando la línea deja de verse como línea, ¿sí? Por el grosor, por las características. Pero, o sea, lo que vos hiciste es lo primero que hay que hacer, que es, o sea, producir, digamos, variantes, analizar, y bueno, a partir de ahí tengo que ver cómo las organizo, cómo las categorizo, ¿sí? Vuelvo a decir, para el caso de la línea, usan el texto que vimos recién de Ciafardo para ver, bueno, tipos de línea, categoría. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? A ver, esperen que voy a buscar lo de la compañera acá, lo de Gabriela, sí, Gabriela, ahí va, que... A ver dónde estaba lo tuyo, que lo estuvimos mirando. Melissa, Río, Gabriela. Dice el angelito. El angelito, sí, muy bien. Gracias, sí, más fácil. Bueno, habíamos estado mirándolos con los compañeros, que el angelito se resuelve muy bien, por ejemplo, en toda la parte de la cara y del cuerpo. Lo que estamos tratando de evitar es el contorno, es que el punto se transforme en línea, ¿no? Cuando vos el punto lo organizás como una sucesión, justamente, la lectura visual es que esto es una línea. Y sobre todo acá en algunos contornos, si vos trabajás un poquito más para romper un poco, ¿no? Esta idea de línea que está tan marcada, por ejemplo, acá en este sector y un poquito en este sector. ¿Se entiende, Gaby?
Sí, A lo sumo, donde ahí la a lo revolución sumo- me di cuenta. Es más, por ahí empecé haciendo el contorno y sí, hacía una línea con los puntos. Claro. Aunque Lo que lo hacía podés con hacer, punta. que te recomiendo por ahí, para este trabajo, yo lo cortaría, le sacaría el borde del perímetro. Lo recorto, lo monto en otra hoja, ¿sí? Y por ahí sí también sugerirles a la hora de montar papel con papel, que en la medida que puedan usen plasticola en barra, ¿sí? No usen plasticola común, porque cuando el papel es finito, se les arruina, ¿viste? Les empieza a quedar todo arrugado. Sí, Entonces, en la medida que totalmente. puedan, si vas a cortarlo y montar sobre otro papel, lo mismo para el catálogo, ¿no? Que si van a montar y van a hacer, digamos, el catálogo con distintos fragmentos de papel, en lo posible usen plasticola en barra, que les va a quedar mucho más prolijo que usar una plasticola común o esas plasticolas líquidas, ¿no? Como la boligoma, por ejemplo. Esa es Una la de las dudas sugerencia. que tuve, una de las dudas que tuve cuando quise hacer, digamos, el ala más oscura, porque es oscura en el Sí. original, era si los puntos se podían tocar entre sí, se podía encima No, un sí, punto sí. otro O sea, punto. el concepto de densidad de puntos hace que en las zonas más oscuras los puntos se tengan que tocar entre sí. Sí, eso sí. Está bien. O sea, Ok. lo que hay que evitar, en lo posible, así como hay que evitar armar línea, hay que evitar armar planos netos, o sea, que se junten tanto que yo tengo todo un área que se lee, o sea, que se lee uniforme. ¿Se podrían Pero hacer puntos más grandes y otros es más muy, chicos en el mismo trabajo? claro, bueno, también vos lo hiciste ahí, usaste distintos tamaños de puntos, sí, eso se puede. Sí hay que ver a veces que a veces queda más prolijo usar siempre la misma microfibra. Pero Sí. se puede hacer esto de que vos trabajaste con una fibra más gruesa y otra más fina, eso se puede hacer, ¿sí? Y por ahí, acá, los compañeros que, por ejemplo, ves acá, ¿no? Liliana, por ejemplo, para el pelo, fíjate que un punto se toca con el otro para dar la sensación de un tono oscuro, pero queda claro que cada tanto ves que va apareciendo un intersticio, no es un pleno plano que se lee una cosa homogénea. Siempre algún intersticio, cuando trabajo con puntos, viste, algún intersticio va a quedar. Entonces no se genera un pleno plano. ¿Sabes? Todo esto está muy bien así. Lo que han hecho De luz, en la parte de la carita, yo al principio te había hecho como Lili, o sea, con espacios sin nada. Y después, no sé si me entusiasmé y le llené con puntos también la cara. Y no, lo que pasa es que, bueno, si ustedes trabajan zonas con mucho punto, o sea, genera un muy lindo contraste las zonas claras con las zonas oscuras y eso realza el trabajo, ¿no? Funciona muy bien. No, me hubiese quedado mejor. Sí, sí. No, esto está muy bien. Sí, esto lo habíamos visto la otra vez. Bueno, y acá por ahí lo mismo para Diana, que también, o sea, por ahí si en algunas partes llega a un poquito más oscuro, le va a quedar mejor todavía. Pero entiendo que es un re laburo. Es un re laburo. Bueno, hasta acá entonces ya tenemos encaminado dentro de lo que está previsto que ustedes realicen. Bueno, el primer trabajo por densidad de puntos, que casi todo ya lo tiene encarado, muchos ya lo tienen terminado. Después, los dos catálogos, ¿no? De punto y de línea, que ya les digo, por lo menos una hoja 4 de puntos y una hoja 4 de líneas como mínimo. Y si no, usan más de una hoja para cada uno de los catálogos. Aclaran, ¿no? Puntos, líneas y qué tipo de, o sea, qué criterio de puntos y qué criterio de líneas para el catálogo. Y el tercer trabajo, que esperen, voy a dejar de compartir. Voy a mostrar. Profe, tengo una consulta antes de que... Sí, dale. ¿El tema de la densidad se genera por una cuestión de cantidades o por alguna otra cuestión también? A ver, en el trabajo que nosotros estamos haciendo, que estamos trabajando con fibras, ustedes, la densidad justamente tiene que ver con variantes de cantidad, ¿no? Más cantidad, menos cantidad. Ese es el concepto de densidad. Ahora, yo puedo lograr un efecto de mayor densidad por ahí con una fibra más gruesa. En un sector uso una fibra más gruesa, en otro sector uso una fibra más fina. También eso ayuda a dar sensación de más o menos densidad. ¿Sí? Eso a nivel manual. A nivel técnico, nosotros nos vamos a encontrar cuando yo tengo sistemas de reproducción, por ejemplo, impresoras, que las impresoras trabajan o con un criterio o con otro criterio, ¿sí? O sea, tenemos las impresoras
llamadas inkjet o chorro de tinta, el criterio es punto de igual tamaño, pero lo que hace es esto, ¿no? Más cantidad, menos cantidad. Siempre el mismo tamaño de punto, pero pongo más, pongo menos y genero sensación de más claro, más oscuro. Ese es el concepto de la chorro de tinta, digamos. Claro, eso, porque también se me mezclaba en tema de cantidad o también tema de valor, digamos, si es más claro o más oscuro, también entraría en densidad o no. Claro, o sea, Okay. la densidad tiene un correlato visual con la sensación de claroscuro. O sea, a más densidad, más sensación de oscuridad, digamos, ¿sí? Esa es lo que estamos trabajando. Y básicamente lo que estamos trabajando es este concepto de mezcla óptica. O sea, cómo estamos generando sensación de grises cuando nosotros en realidad acá no estamos poniendo grises, estamos poniendo siempre negro. Pero lo estamos distribuyendo de una manera que el ojo lo va a sentir más claro o más oscuro. Eso es lo que estamos trabajando especialmente, además de, bueno, de ver cómo el punto como unidad puede ser generadora de imagen, que también es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos construyendo sensación de claroscuro y construyendo forma a partir de la repetición de puntos, ¿no? Digo esto como concepto que no es un concepto menor, porque gracias a esta conceptualización permitió, digamos, que gran parte de las imágenes que vemos reproducidas estén reproducidas dentro de estos criterios, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a decir, a nivel manual nosotros por ahí estamos mezclando. Puede ser, el criterio puede ser más cantidad de puntos, menos cantidad de puntos. También el criterio puede ser puntos más chiquitos y puntos más grandes. ¿Mm? Nosotros acá estamos, o sea, pueden usar fibras de 2 tamaños distintos y entonces 2 o 3 tamaños distintos y pueden generar variante de tamaño y también variante de densidad, que sería acumulación. Como les decía, en el campo de la industria gráfica nos vamos a encontrar con impresoras o que trabajan con densidad, es decir, igual tamaño, pero distinta cantidad de puntos, eso sería la densidad. Y otras impresoras, como las impresoras láser, lo mismo que una fotocopiadora, trabaja así con variantes de tamaño de punto. ¿Sí? En ambos sistemas, la consecuencia visual es la sensación de grises, bueno, en el caso de que se aplique colores, vamos a ver también la mezcla cromática. ¿Mm? Pero bueno, esa es la idea de lo que estamos trabajando en ese primer trabajo. ¿Sí? ¿También se puede utilizar color en el catálogo? En el catálogo, en realidad, estamos trabajando más que nada el elemento visual per se. O sea, el color todavía no lo estamos trabajando como tema, pero, qué sé yo, por ejemplo, Melissa hizo variantes cromáticas. O sea, de repente usó un color, usó otro color. Pero no es como lo central que estamos analizando ahora. ¿Sí? Podría ser todo el mismo color, o podrían usar, como hizo Melissa, por ahí mezcló y usó... vuelvo a decir, lo que estamos analizando especialmente, en este caso, es el punto y la línea. Entonces, bueno, el color queda, por ahora, lo dejamos como algo que no lo estamos teniendo en cuenta, ¿sí? Claro. Ya vamos a trabajar con conceptos de color mucho y, bueno, vamos a poder ir integrando los conceptos. ¿Alguna pregunta más hasta acá? ¿No? A ver, esperen que... Aguarden un segundo. El tercer trabajo, vamos a ver si me lo entienden. Voy a tratar de ser lo más clara posible con la consigna y les voy a tratar de dar un ejemplo, les voy a dar. Porque si les mostrara mucho ejemplo, los condiciono. O sea, ya como que de alguna manera les digo cómo tienen que resolver el trabajo. Entonces, prefiero que ustedes busquen la manera y sobre todo que aparezcan distintas maneras eventualmente de hacerlo, ¿sí? El último trabajo es un trabajo más creativo, donde la idea es que van a hacer una composición, van a generar una imagen utilizando solo variantes de punto y de línea. Por supuesto, podrían incluir alguna variante de color, ¿sí? Aunque, vuelvo a decir, no es el tema central, no es lo que vamos a investigar especialmente, pero si quieren por ahí, de paso, trabajar alguna variante de color, pueden hacerlo, ¿sí? La idea, como les decía, es que puedan construir una imagen que se resuelva por punto y línea, ¿sí? Para eso,
en el trabajo, bueno, acá esperen que voy a tener a mano el trabajo, dice: realice una serie de fotografías de paisaje. ¿Sí? La idea es que ustedes en su casa puedan hacer una serie de fotos. Puede ser de interior, puede ser de exterior. Y la idea es que cuando ustedes observen el paisaje, observen el motivo que van a fotografiar, traten de abstraer, traten de visualizar puntos y líneas. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, salgo a la puerta de mi casa, me puedo encontrar con que tengo el tendido eléctrico, ¿no? Entonces, el tendido eléctrico de por sí es un poste vertical, lo puedo leer como una línea, ¿no? Y después tengo, ¿no?, los cables, que también se leen como una línea. ¿Me siguen? Puedo tener pájaros. A lo mejor los puedo leer como un punto. Puedo tener vegetación, puedo tener, por ejemplo, plantas con flores, y entonces yo podría ver esas plantas y tratar de abstraer y de pensar esa planta como una serie de líneas, y quizás las flores como una forma de puntos. ¿Se entiende? Es decir, lo que les estoy pidiendo es una vuelta de tuerca, ahora vuelvo a decir, más creativa, donde la idea es ver cómo yo puedo... Merlina, vos decís, es como el punto B del TP. O sea, no, es el punto B del TP lo que estoy explicando. O sea, es lo que está pedido que hagan como punto B. ¿Sí? Eso es lo que estoy explicando, Merlina. Entonces, la idea es como que ustedes puedan poner, entre comillas, una mirada más abstracta que lo que los rodean y ver cómo yo podría, por ejemplo, agarrar, acá yo tengo la mesa y yo puedo decir, el borde de la mesa yo la puedo leer como una línea. ¿Sí? Y, por ejemplo, atrás tengo la biblioteca con libros y podría pensarlos, ¿no?, como sucesiones de líneas también, ¿no?, que me van dando. Entonces, de hecho, los marcos, la puerta, o sea, tratar de correrme un poco de cerrar formas, ¿se entiende? O sea, de no describir tanto una forma, sino que quede más dentro de la idea de punto y línea. O sea, tratando de evitar, vuelvo a decir, cerrar formas con la línea. Porque si no, enseguida me agarro de cualquier borde y también es una línea, pero esa línea va a pasar a quedar sometida respecto de la forma, ¿se entiende? Entonces la idea no, la idea es que no quede tan sometida a una forma, sino que eventualmente la resultante sea un poquito más abstracta. Yo no tengo por qué reconocer el paisaje o sea, yo por ahí tomo un punto de origen, ¿sí? Y después el trabajo final no tiene por qué, digamos, ser ni idéntico ni un correlato. O sea, yo puedo jugar un poco con la forma tratando de rescatar conceptos de punto y línea. Les voy a mostrar un ejemplo que encontré. A ver, esperen que por ejemplo, si yo pienso, ¿no? Esto lo habíamos visto la otra vez. ¿Ahí están viendo el trabajo de Kandinsky? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo podría pensar que por ahí Kandinsky se pudo haber inspirado a lo mejor en decir, bueno, no sé, una pirámide de Egipto, un edificio, la velocidad de la ciudad, y se pudo haber inspirado, vuelvo a decir, en algún tipo de paisaje urbano para pensar esta composición. Donde, como vemos claramente, en la composición se destaca el punto y la línea, ¿no? Y como ya vimos la otra vez, bueno, hay algunas cositas que empiezan a asomarse como forma, obviamente, porque a la medida que la línea se cierra, empieza a armar formas. Pero la idea, vuelvo a decir, que la forma no sea para describir algo figurativo, sino que quede más como un juego visual donde el protagonista es el punto y la línea, que es lo que logra Kandinsky acá. Y les voy a mostrar un ejemplo de lo que espero que puedan lograr, que no está hecho con punto y línea, sino que está hecho con plano. ¿Sí? Así que está bueno porque si no los condiciono, vuelvo a decir. Fíjense, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, en la foto de arriba, un paisaje. Una vista de un paisaje. Y después, fíjense cómo por ahí tomo esta idea para abstraer y para resolver con ciertos plenos planos y distintos grises. Sería algo así, pero solamente con punto y línea.
Acá tenemos lo mismo en el ejemplo de abajo, ¿no? Una composición donde tengo una figura, ¿no? Con una ventana, una especie de tarima, y cómo de repente eso se puede resolver con formas geométricas. Y tomo esto como referencia, lo que tomo por ahí son las direcciones, ¿no? Los puntos de atracción, y a partir de ahí juego un poco, o sea, se pueden liberar un poquito de la imagen de referencia, y como les decía, la consigna es que apliquen punto, que apliquen líneas. Variantes de puntos, variantes de líneas. Y que por ahí capten las fuerzas, las direcciones, ¿sí? ¿Se entiende? Sé que no es tan fácil, que esta consigna es más abstracta, ¿sí? No es una consigna tan obvia. ¿Tratamos como de esquivar la figura o se Claro, permite alguna que otra? La idea es que la resultante no sea algo figurativo, o sea, la idea no es hacer un paisaje, o sea, la idea es que, por ejemplo, dice, ustedes hagan una serie de fotos, ¿no? Que por ahí, que me puedan ayudar a visualizar eso con lo cual yo voy a trabajar. Y a partir de ahí empiezo a jugar, como decíamos, y yo puedo tomar direcciones, o sea, puedo ver, no sé, yo en mi casa acá tengo un alambrado, entonces me puedo jugar con alguna de las líneas que tiene el alambrado, pero por ahí no hago todo el alambrado, hago un pedazo, juego con eso, lo mezclo con un árbol y el árbol por ahí también lo puedo llegar a resolver con algunas líneas quebradas, pueden ser algunas más geométricas, otras más orgánicas, y también dentro del trabajo estaba pedido que utilicen materiales a elección. Quizás la idea de este trabajo es que hasta puedan combinar algunos materiales. Por supuesto, el hecho de haber hecho los catálogos previos los va a ayudar a decir, bueno, no, por ahí voy a usar algo de pincel y capaz que lo mezclo con microfibra, o a lo mejor hasta puede ser un poco de collage y puedo recortar tiritas de papel. Y a lo mejor lo mezclo con cintas, con otras, digo, puedo generar líneas también con algunos materiales y pueden hacer algo de collage. Y jugar un poco. La idea es que la resultante sea algo como lo que estamos viendo acá a la derecha, ¿no? Algo que no tiene que tener una, digamos, una relación directa con el referente, donde trabajan el punto y la línea, y que puedan generar, por ejemplo, algo así donde yo lo que tengo son fuerzas, direcciones, ¿no? Y sobre todo lo que se destaca es la línea y el punto, ¿sí? Fíjense acá las variantes de punto, variantes de tamaño, variantes de forma del punto, la línea geométrica quebrada, la línea curva, la línea homogénea, la línea enfatizada, la línea orgánica. Entonces él juega, ¿no? Construyendo muchas variantes de línea. En este caso, por ejemplo, podrían trabajar con acuarela, con témpera, por eso digo, con microfibras o con, hasta, vuelvo a decir, con papel recortado en tiritas. También estampando, podrían hacer algo buscando sellitos, ¿no? Como habíamos visto que Melissa hizo ahí una cantidad de experiencias estampando, ¿no? Entonces también podría ser por ese lado. ¿Cómo lo ven? ¿Se lo imaginan un poco? Profe, tengo una duda. Sí. En este trabajo, ¿puedo hacer como en el trabajo de puntillismo, de agregar volumen juntando muchos puntos, por ejemplo, o no? ¿O tiene que ser totalmente abstracto? La idea es que no, o sea, vuelvo a decir, la idea es que no se peguen a la forma, o sea, la idea es que luzca el punto y que luzca la línea. Si yo utilizo la línea para empezar a definir volúmenes y definir formas, vuelvo a decir, hay un tema de pregnancia visual, el ojo se va a pegar a la forma y la línea queda como sometida, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es que el protagonismo lo tenga el uso del punto y el uso de la línea. Ahora, si vos querés generar algo de modulación, como hicimos en el primer trabajo, y generar cierta idea de grises, lo podés hacer. Puede ser. Perfecto, ¿sí? Gracias. Pero no para describir una forma como lo hicimos en el primer trabajo, sino por ahí más para crear un área, ¿no? Donde, ¿se entiende? Que no sean tan figurativos, no se peguen tanto a la forma, voy a decir, porque si no, es eso, o sea, los elementos quedan sometidos, en este caso, a la forma. El ojo tiende a identificar formas conocidas. Y
eso, digamos, tiene un nivel de pregnancia dentro de la percepción que hace que, bueno, en este caso el uso de la línea o el uso del punto quedaría sometido si lo estoy usando en favor de describir una forma figurativa. ¿Sí? Les presentamos Tienen que las empezar. fotos y las elige, nos dice, nos aprueban. No, a ver, pueden hacer como una serie de fotos que por ahí del mismo lugar, más que nada como una aproximación, como una forma de mediación. Y vuelvo a decir, eso no deja de ser como una referencia que pueden cumplir más o menos. No tienen por qué estar pegados. O sea, es un punto de partida para a partir de ahí jugar con eso y trabajar punto y línea. ¿Sí? Esa es la idea. Así que por ahí no sé si hace falta que me compartan tanto las fotos. Sí me interesaría después ver qué es lo que están haciendo. O sea, que por ahí la foto junto con cómo lo están pensando. La foto en sí misma, sí, uno puede analizarla a veces en otros sentidos de composición y demás, pero me interesa más, bueno, que a partir de la foto o las fotos, ¿qué hacen? Entonces me gustaría que junto con la foto aparezca algo de producción, aunque no esté terminada. ¿En qué hoja trabajan? Muy bien, pregunta Gabriela. Yo por las dudas anoto para no, porque a veces me contradigo, no lo dice. ¿Sí? Yo creo por ahí que lo ideal sería en este caso trabajar una hoja A3, ¿sí? Una 3 es el doble de una 4, ¿sí? Un poquito más grande, porque así tienen un poco más de espacio para trabajar y desarrollar cosas. Si no tienen hoja número 3, bueno, vayan con una número 4. Perdón, una A4. No, número 4. Yo tengo A4. esa, profe, la A4. Tengo esa. Bueno, vamos con A4, ¿sí? Muy bien. Por ahí también tengan en cuenta qué materiales van a usar, porque si es una 4, si es un papel común de fotocopia, ¿no? Es un papel de 70, 80 gramos, y quieren trabajar con témperas y cosas medio pesadas, la hoja les queda muy livianita, ¿sí? Entonces, si tienen una hoja tipo Canson, por ahí mejor porque tiene un poquito más de... O sea, generalmente las hojas Canson escolar también están buenísimas, ¿sí? Que por ahí para este tipo de trabajos también pueden usarla como una alternativa a la hoja A4 de Resma. Porque a veces cuando uno compra la hoja Canson no es exactamente la misma medida de una 4 o una 3, pero está dentro de esas medidas. ¿Está bien? O sea, y a veces uno compra un bloc escolar de hoja Canson, que son bastante económicos, y les da una hoja un poquito más gruesa, o sea, para trabajar se van a sentir más cómodos. Eso de que si tengo que hacer montaje de papel, se banca mejor la plasticola, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, estas no sé de qué material son exactamente, pero son para dibujo. Ok. Lo que sí, por ahí con un acrílico o algo de eso, un poquito sí se arruga, pero apenas de nada. Claro, no, por eso. También hay un tema de que, nada, que si uso un papel muy finito y el papel no me responde, también uno se frustra. Entonces también por eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que acá no estamos como pintando necesariamente todo el área de la hoja, o sea, porque acá vamos a hacer líneas, vamos a hacer puntos, entonces por ahí no es que estamos usando todo. Bueno, acá, por ejemplo, hay algunas preguntas muy, muy piolas. Por un lado, si nosotros hacemos varias fotos, seleccionar una, yo les recomendaría que sí para que no se embrollen, ¿sí? Pero digo más que nada sacar varias porque por eso, nada, tiene que ver con un trabajo previo de pensar el lugar, mirarlo. O sea, a veces con más de una foto puedo hacer más de un encuadre, más cerca, más lejos, ¿no? Un poco como ver eso. Vuelvo a decir, cuando uno está sacando la foto, ya tratar de ir desarrollando un pensamiento abstracto en términos de punto y línea. Es decir, ya ir imaginándome dentro de lo que estoy viendo, dónde hay presencia de punto y dónde hay presencia de línea, ¿sí? Por ejemplo, Kandinsky diría, ¿no? Que en una arquitectura, no sé, un punto sería la terminación de dos aristas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una torre o algo que termina en punta, diría, bueno, ese encuentro ahí, eso sería un punto según Kandinsky. Léanlo a Kandinsky, ¿sí? Digo, porque eso les va a ayudar también a activar un poco. Entonces, una vez que hacen como una selección de fotos, por ahí sí seleccionen una, la que ven que por ahí mejor van a interpretar. Y
Gabriela pregunta si pueden usar canson de color. Sí, claro, pueden trabajar con color de base. O sea que en lugar de trabajar en un papel blanco, pueden trabajar en una hoja de otro color, ¿sí? Total, acá, más que nada, estamos trabajando, por eso digo, el color no lo estamos, digamos, todavía investigando a fondo, pero, digamos, estos trabajos les sirven para ir haciendo exploratorias, ¿no? Así que pueden usar hojas canson de color. Y como les decía, bueno, es un trabajo más abstracto, un poquito más de juego, ¿no? Más de juego de punto y línea. O sea, libérense dentro del concepto de punto y línea, ¿no? Profe, ¿sí o sí tiene que ser un paisaje? ¿No puedo armar como una naturaleza muerta y intentar hacer eso? Yo planteé que puede ser paisaje de interior. Se le trabó todo, profe. Puede ser paisaje de interior o de exterior y puede ser un rincón, ¿sí? Puede ser, o sea, qué sé yo, puedo tomar una silla, un rincón, puede ser también. ¿A vos te coparía mucho un bodegón? Pasa que yo vivo acá en Luján, en el centro, y como que no hay mucho donde yo vivo para un paisaje lindo, y mi casa... Pero ¿cómo no va a haber? Vos te vas a la Plaza Belgrano y tenés, por ejemplo, mirás la Recoba y tenés una asociación de líneas ahí impresionante. O nomás salen a la calle y tenés nomás la calle misma, ya te va invitando a pensar, digamos, direcciones, ¿no? Y de repente, entonces, justamente la idea es esto, trasciendan lo que están viendo, porque a veces justamente lo que estoy viendo por ahí es medio embole. La idea es que ustedes le encuentren el atractivo. Bueno, listo, gracias. ¿Sí? Entonces... A veces puede ser, no sé, la entrada, si vos estás en Luján, que a veces hay casas antiguas muy, muy bonitas, no sé si vos vivís en una casa más antigua, y a veces tenés entradas, tenés pórticos, no sé, hay muchas cosas muy interesantes. Por eso digo, a veces hay que activar la mirada también, y si no, transformarla, es decir, si lo que por ahí no es muy atractivo, le busco justamente direcciones, ritmos, trasciendo eso y le doy un atractivo. Yo quería preguntar, en caso de que trabajemos en A3, que es como medio grande, si se puede usar, por ejemplo, una pequeña forma, porque es como generar un círculo en un espacio, en un tamaño grande, como que sería como una pequeña forma. Bueno, negociemos, o sea, acá yo les mostraba el ejemplo de Kandinsky, donde si observamos, hay algunos círculos o sea, hay algunas cosas que por tamaño y porque la línea se encierra en sí misma, empieza a crear formas. Lo importante, vuelvo a decir, es que se mantenga ese protagonismo del punto y la línea y que si hay formas, no sea una forma para describir la calle, el auto, cosas tan figurativas, porque, vuelvo a decir, la línea entonces se pierde y me quedo con que está describiendo, por ejemplo, un auto. Pero yo podría tomar los autos pasar y decir, bueno, hago círculos, tomo las ruedas, tomo las llantas, o sea, la idea un poco, activar la mirada, ser creativos. Y si uno activa la mirada, y por eso les sugiero por ahí que lean el texto de Kandinsky, que él pone muchos ejemplos, ¿no? De punto y de línea, de dónde aparecen, cómo aparecen. Por ahí eso desactiva también un poco la mirada. Bueno, esa es la idea. Y jugar un poquito, ¿sí? La idea es que se explayen dentro del concepto de punto y línea. Después pueden jugar, por eso digo, pueden trascender lo que están viendo. O sea, yo no les voy a estar pidiendo que se apeguen a la foto de referencia, ¿sí? La foto de referencia es un recurso para tener un posible punto de partida. Si te copa mucho el bodegón, Tomás, bueno, yo te acepto el bodegón. Yo soy respetuosa o sea, cada uno es libre en un punto de que, bueno, hay gente que se copa más con una cosa, con otra cosa. Yo tengo cierta fijación con los bodegones porque yo estuve 5 años pintando bodegones, ¿no? Mis primeros 5 años de formación era bodegón y modelo. 5 años, bodegón y modelo, modelo y bodegón. Entonces le tengo así como un poco así, me da cosita, ¿viste? El bodegón no me va. Pero convengamos que un buen bodegón ofrece formas muy bellas, obvio, muy atractivas, eso está claro.
Pero bueno, a veces pienso que ustedes que ya son otras generaciones, por ahí conectan con otro tipo de imágenes, ¿sí? Bueno, Rodrigo está saludando. Ahí lo despedimos a Rodrigo. Y bueno, ¿alguna pregunta más? Profe. Falta la pregunta del millón, pero bueno. Sí. A ver. No. ¿Cuándo lo tenemos que entregar? Muy bien, Fabiana. Falta la pregunta del millón, que es la entrega. La entrega estaba prevista para el jueves. No sé si me explico. Pero les propongo lo siguiente. Propongo pasarla para el martes 18, que tampoco es un montón de tiempo. Es el martes de la semana que viene, ¿sí? Propongo eso porque, bueno, en esta materia estamos en una situación administrativa que también vamos a tener que un poco ir llevando entre todos. Ustedes saben que yo estoy como suplente en esta materia, ¿sí? Entonces, técnicamente mi suplencia por ahora termina el día 18. Por eso me parecería piola que cerremos justamente con la fecha del 18, me va mandando las cosas y yo les puedo corregir. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Lo normal, lo esperable sería que la licencia se prorrogue y sigamos trabajando sin problema, ¿sí? Pero, bueno, también hay como cuestiones administrativas que no dependen ni de mí, ni a veces de la propia docente que se toma la licencia. Entonces, a veces hay cosas administrativas ahí y que podría llegar a pasar ¿no? Ya veremos. Hay que darle un poco de paciencia. Igual yo creo que todos, desde el año pasado con la pandemia, hemos desarrollado una capacidad así para la paciencia. Entonces, conclusión, ¿sí? Vamos a poner la fecha de entrega para el día 18. ¿Está bien? Martes de la semana que viene. La entrega, ¿cómo va a ser? La mandan por mail, ¿sí? Ustedes ya tienen mi mail, pero por las dudas se los vuelvo acá a copiar y ahora después se los pongo de vuelta en el grupo. La idea es que manden un mail con todos los trabajos digitalizados, ¿sí? Y que incluyan las consignas. Y eventualmente incluyan una carátula. ¿Cuál sería la situación ideal? Que armen todo en un archivo. También para ustedes, para ordenar todo, ¿no? En un archivo ponen primero carátula, después consignas y después desarrollan, ¿no? El primer trabajo de puntos, si quieren los catálogos, y cerramos con este último trabajo. Esa sería la entrega. Si pueden en un mismo archivo sería ideal porque ya a todos nos queda mucho más organizado y me mandan, y si no pueden armarlo en un archivo, yo ya les digo, por ahí me mandan los archivos sueltos, pero todos dentro de un mail. Así yo sé que todos los materiales de ese mail, bueno, hacen a la entrega y así los puedo corregir de forma ordenada. ¿Está bien? Para el martes de la semana que viene. ¿Estamos? ¿Sí? Y bueno, capaz que para el martes, veremos si para el martes que viene tenemos alguna novedad de esto, si seguimos normal, si seguimos interrumpidos, ¿cómo va a ser? O sea, no creo que, esperemos que no haya mayor problema, pero bueno, la verdad que como la cosa administrativa en este contexto de pandemia está un poco más complicada de lo habitual, entonces, bueno, eso. Así que, a trabajar, ¿sí? Tienen una semana. Algunos están bárbaros y otros están... Este último trabajo no debería de llevarles demasiado tiempo necesariamente. Pero sí es un trabajo un poco más, bueno, más creativo, más de conceptualización de estas nociones. Bueno. Seguimos subiendo los avances en Facebook. Sí, claro. Sí, usamos el espacio para compartir y además para ver las dudas, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, manda la pregunta también. Y después, perdón. Ahí me rectifico, una cosa importante. Nosotros tenemos el Classroom para lenguaje. Entonces me voy a rectificar, no lo manden al mail, suban el archivo, suban a la entrega del trabajo 1, ¿sí? ¿Está bien? Eso es más indicado porque ahí yo mismo ya les pongo las notas, o sea, queda todo más ordenadito ahí. Discúlpenme, porque, claro, me olvidé. No, es el primero. Sí. Igual la entrega del TP1 es todo, ¿sí? Bien. El TP1 tiene punto A, punto B, punto C. El punto A es el trabajo de puntillismo. El punto B es este que recién hablábamos, ¿no? De esta composición más abstracta. Y el punto C es la parte de catálogos.
¿Está bien? Fíjense, ustedes tienen el trabajo, o sea, lean las consignas y todo eso, siempre es importante que lo tengan presente. Así que en lugar de... En Word o PDF, Melissa, como quieran, ¿sí? Como les resulte... a mí me da igual, ¿sí? Si lo quieren mandar en Word, lo quieren mandar en PDF y lo suben al Classroom, que así va a quedar todo más prolijito. Bueno, ahora sí. Estamos, si quieren los despido, vamos a detener la grabación. ¿Va? Bueno, muy bien. Hasta luego, buena semana. Que tengan buena semana. ¿Sí, profe? Cuídense. Nos vemos mañana.